En este capítulo 6 de la evolución de la sociedad económica hablaremos de la Gran Depresión. Y bueno, la Gran Depresión fue un fenómeno extrañamente invisible, ¿no? Si observamos más de cerca, uno se daba cuenta de que había menos gente en las calles que en los años anteriores y que había muchas tiendas sin gente y era evidente que había muchos pordioseros por las calles y gente que se veía haciendo fila para recibir alimentos en caridad. Gran cantidad de personas se quedaban en casa tratando de mantenerse abrigadas. Aunque era invisible para el observador informal, la depresión distaba mucho de ser un producto de la imaginación. Para empezar, la medida de la producción total del país se redujo casi a la mitad de 1929 a 1933. Prácticamente había desaparecido uno de cada $2 de producción final. Y bueno, ¿qué hizo que toda la burbuja se reventara? Y pues nadie lo sabe con exactitud, no se sabe a qué eventos se puede culpar, pero cuando el auge terminó fue como si una enorme presa se hubiera desbordado de repente. Todo el furor que se había concentrado durante 2 años en la alza de las acciones, en unas cuantas semanas se concentró en derrumbarlas completamente. ¿Y cómo se originó todo esto? Pues bueno, desde luego fue la fiebre especulativa que se apoderó de la economía. La filosofía del enriquecimiento rápido había destruido las transacciones normales y la cautela de la banca. Los bancos ponían en manos de los inversionistas, o peor aún, en sus propias carteras también. Y bueno, todas este tipo de actividades manipularon y prepararon el cambio para la depresión. Cuando la bolsa de valores cayó, arrastró consigo una inmensa y frágil estructura de crédito gracias a todo lo malo que se había hecho. Al enfrentar lo que se conoce como una demanda inelástica, los vendedores están peor de lo que estaban antes de un aumento en la producción. También en esto involucra mucho a los granjeros, que se hubieran integrado a una industria oligopolista de unos cuantos vendedores como la acera o la automotriz, la reducción de los ingresos de las granjas habría sido limitada. La debilidad en las granjas era un síntoma de la debilidad en toda la economía, una falta de poder de compra en todo el estrato inferior del país para seguir el ritmo de la producción industrial nacional, y esto era lo que estaba destruyendo absolutamente todo. También se tiene que hablar sobre la distribución de los ingresos, ya que era inadecuada y muchas veces desproporcionada e injusta. Y pues existía una distribución inadecuada de los ingresos que genera la producción, ya que es probable que no todo lo que procede de la producción llegue a manos de la gente que ejerce el poder de compra. De hecho, los ingresos que se pagan a nivel inferior de la fuerza laboral regresan al flujo del poder de compra porque el trabajador tiende a gastar su salario con rapidez. Y bueno, si regresamos a la economía en 1929, vemos la que quizá fue la razón con raíces más profundas de su vulnerabilidad. Y es que el hecho de que los ingresos no llegaban en volumen suficiente a quienes seguramente los gastarían, y gracias a esto entendemos por qué los granjeros y trabajadores que poseían un deseo ilimitado de consumir se veían obviamente restringidos por su capacidad de compra, ya que no tenían. Un papel crítico en lo que fue la formación de la capital fue el ahorro. El ahorro es un requisito indispensable para la formación de capital. Y bueno, a menos que hagamos gastos de capital suficientemente altos para sobre nuestro ahorro, no podremos mantener el avance de la economía. Si el ahorro es esencial para la inversión es esencial para la prosperidad. Y cuando el gasto en inversiones es muy reducido, se aproximan tiempos malos. Cuando el gasto para la información del capital aumenta, pues se vienen tiempos buenos. En otras palabras, la tasa de formación de capital es la clave para la prosperidad o la recesión. La Gran Depresión se caracteriza en esencia como un colapso tremendo y de larga duración en la tasa de formación de capital. Y bueno, el problema no termina ahí. Cuando los ahorros no regresan al poder de compra activo debido a inversiones inadecuadas, la caída en las compras empieza a extenderse. Y bueno, por poner un ejemplo, digamos que despiden a un trabajador de la industria debido a la baja en la construcción.
Esto afecta en gran medida el presupuesto de esa familia, pero también a su vez da lugar a una pérdida posterior en los ingresos de las empresas en las que la familia del trabajador solía gastar sus ingresos. Otras personas pierden sus empleos o reciben salarios más bajos y se crea como una especie de efecto bola de nieve y bueno, en otras palabras, ese fue el efecto multiplicador.